Ok, vamos a comentar algunas nociones importantes sobre lo que es la función de estado, que es un nombre, un término muy utilizado en lo que es el área de físico-química, el área de termodinámica. ¿Qué es una función de estado? Es una propiedad de un sistema, que se determina especificando su condición, ¿de acuerdo? Esa es una función de estado, se determina especificando su condición, o sea, depende del estado actual de las variables para dar lugar a esa función de estado. Imagínense ustedes que tenemos una función de estado, vamos a decirle alfa. Esa función de estado alfa va a tener un valor determinado en función de sus variables como puede ser la temperatura, la presión, cantidad de moles, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros cambiamos una o cualquiera de estas variables, vamos a llegar a una segunda función de estado. Vamos a poner que este es la 1 y este es el alfa 2. Entonces, este alfa 2 va a tener una determinada temperatura 2, presión 2, número de moles 2 y así consecutivamente, ¿no? Este va a ser el 1, el 1, el 1. Entonces, como ven, esta función de estado va a ser un valor que va a estar determinado según las caras pues que tengan sus variables, digamos. Es como una persona Juan se especifica según su estatura, su edad, su color de piel, tipo de pelo, ¿no? Entonces eso sería una función de estado, algo que va a tener un valor según las variables en las que se encuentre en ese momento. Entonces, si el valor cambia, va a cambiar justamente esta función de estado, ¿de acuerdo? Ahora lo importante, imagínense ustedes que tenemos un recipiente. Dentro de ese recipiente tenemos algún líquido. Vamos a decir que tenemos agua. El agua que se encuentra en estado líquido, que son una cantidad, vamos a decir 50 gramos, y que se encuentra a 100 grados Celsius, ¿no? Está en su punto de ebullición, por lo tanto está caliente, ¿de acuerdo? Si nosotros enfriamos, vamos a ponerle, nosotros enfriamos, no sé si ves acento, si nosotros enfriamos esta agua, vamos a llegar a un segundo conjunto de condiciones en las cuales obviamente seguimos teniendo agua, la cual es un agua líquida, siguen siendo la misma cantidad, 50 gramos, pero que ahora se encuentra a 25 grados Celsius, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Nosotros tenemos que tener agua, que en realidad esta agua va a estar congelada, ¿de acuerdo? Va a ser cubitos de hielo. Tenemos agua sólida, pero van a ser igual 50 gramos y que se encuentra a 0 grados Celsius. Entonces, ya se imaginan que lo que quiero decir es que si nosotros calentamos, si nosotros calentamos, vamos a llegar de esta agua congelada, de estos cubitos de hielo, a estas mismas condiciones. Entonces vean, sin importar este estado, el inicial va a tener una función de estado alfa C de caliente, ¿no? Mientras que esta va a tener una función de estado alfa F fría. Mientras que nuestra agua del medio va a tener una determinada función alfa. Entonces vean, no importa el camino que lo lleva a estas condiciones, no importa si se va desde agua caliente que enfriamos o si vamos desde hielitos que calentamos. Al final esta alfa va a ser la misma. ¿Por qué? Porque únicamente depende de las condiciones actuales. Entonces esa es una función de estado, donde la historia no nos importa la historia, o sea, cómo llegamos a ese punto, ¿no? Pero sí nos importa las condiciones actuales. Entonces, estos son unas funciones de estado, las que solo dependen del momento, vamos a decirlo así, de cada una de sus variables que se especifican. Entonces, un ejemplo de la función de estado es lo que hemos estado nombrando de la energía interna. Es una función de estado. Entonces, estas solo dependen pues de las condiciones actuales, ¿de acuerdo? No importa cómo llegamos a ese punto, sino qué valores tienen. Entonces, algo interesante es que nosotros definimos la energía interna como la relación del calor más el trabajo. No obstante, ninguna de estas dos no son funciones de estado.
puesto que importa justamente funciones de, ya no sé qué puse aquí, no son funciones de estado, puesto que importa justamente el proceso en el que se realizó, y justamente lo vimos en el trabajo, ¿no? No es lo mismo realizar un trabajo de este tipo a realizar un trabajo que se va a realizar de esta manera, ¿no? Va a cambiar a pesar de que lleguen al mismo punto, ¿no? Va a ser el punto P. Es el mismo, pero diferentes caminos. Entonces, una función de estado los especifica sus condiciones actuales y no depende de la trayectoria que siguió. Entonces vamos a ver algunas funciones de estado interesantes. La primera va a ser la entalpía, pero va a ser en otro video.